Pablo a los Gálatas. Vamos a empezar en el capítulo número 3 esta mañana. Vamos a leer los versos 1 1 al al 9. 9, donde Pablo les hace una serie de preguntas a los Gálatas tocante a las conclusiones lógicas que vienen de el hecho de que ellos estaban moviéndose, se estaban separando de la seguridad del Evangelio de Cristo. Ellos estaban prestando atención a los judaizantes, quienes enseñaban que para ser cristiano primero uno tiene que ser circuncidado, primero uno tiene que convertirse en judío, que es necesario para ser salvos el observar las tradiciones y los rituales que Moisés dio a Israel. Entonces la contención de Pablo es que ellos estaban moviendo de la suficiencia del Evangelio. Y con ello quiero decir la suficiencia del Evangelio para salvar. Ellos estaban moviendo de la suficiencia y de la seguridad que existe en Cristo. Ellos estaban moviendo su fe. Ellos estaban separando de confiar, se estaban moviendo lejos, se estaban apartando de la fe en Cristo solamente hacia las obras. Esta es la contención de Pablo. Y esto es lo que Pablo ha tratado de hacer claro en esta carta. Lo repito todos los domingos porque creo que es necesario. Es necesario que entendamos que Pablo escribió esta carta con el propósito de dar una defensa del Evangelio verdadero. No que haya otro Evangelio, dijo Pablo, pero hay quienes los perturban, dice. Hay quienes que aparecen con un Evangelio falso. Y esto existe, esta realidad existe. Y es predominante. Vivimos en un tiempo donde la teología, la sana doctrina, es menospreciada en las iglesias. Los hermanos no quieren teología, ellos nomás quieren sentirse bien. Deme el verso, hermano, que me va a levantar esta mañana. ¿Verdad? Entonces hemos caído en una ideología y en una actitud de una cristiandad de consumerismo. Es decir, nomás nos importan los beneficios que podemos sacar de ella. Y poco nos importan los pilares de la fe, ¿no? Las doctrinas que son pilares de la fe. Y esta es una de ellas. La doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo solamente. Es el artículo, dijo Martín Lutero, por el cual la iglesia permanecerá o caerá. Esta es una doctrina que nos separa, nos distingue de la falsedad. Hay quienes dicen, bueno, yo no soy católico porque yo no quiero seguir al Papa o yo no adoro ídolos. Esas son razones, pero no es la razón principal por la cual nos llaman protestantes. No es la razón principal por la cual nos separamos de Roma. Es increíble saber y ver que no existe un sentido histórico en la iglesia del por qué creemos lo que creemos. Tenemos idea. No tenemos idea del por qué creemos lo que creemos, ¿no? Pero esta es una doctrina esencial y escuchen bien,
el estar adheridos a ella es algo de consecuencias eternas. Si no estamos adheridos a esta verdad que Pablo aquí está defendiendo, no estamos en Cristo, y si no estamos en Cristo, nuestros pecados no han sido perdonados. Y la ira de Dios entonces permanece en contra de nosotros. Sí me explico, es de consecuencias serias. Porque el asunto aquí, la pregunta es, ¿cómo es el hombre justificado delante de Dios? ¿Puede el hombre ser justificado por medio de sus obras? La respuesta es no. La Biblia es clara. Porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Aquel que quebranta el más pequeño de los mandamientos es culpable de quebrantar toda la ley. El estándar es la perfección. Es decir, si esperamos ser justificados delante del Dios Santo, lo que Dios exige del hombre, lo que Dios exigirá de todo aquel que va a venir ante su presencia con sus obras, es que nunca esa persona haya quebrantado ninguno de los mandamientos. Ahora, si somos honestos con nosotros mismos, vamos a tener que entender que ninguno de nosotros ha podido cumplir la ley, ni podrá cumplirla. La ley es perfecta y nosotros no somos perfectos, por consecuencia nos condena. Y esto es lo que orilla a Pablo decir lo que dirá a los Gálatas, lo que vamos a leer en este pasaje esta mañana. Vamos a leer versículos 1 al 9, Gálatas 3, versículos 1 al 9. Este es un lenguaje muy fuerte, el que Pablo usa. Pero entiendan que tanta es su urgencia, tan importante es este asunto, que Pablo está dispuesto a usar este lenguaje. Entonces, leemos versículo 1. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha hechizado a vosotros? Ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue predicado públicamente como crucificado. Eso es lo único que quiero averiguar de vosotros. Y aquí se prepara Pablo a hacerle una serie de preguntas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dice Pablo, ¿recibiste el Espíritu? Es decir, ¿recibiste al Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por escuchar con fe? ¿Cuál fue el medio? La respuesta es obvia. Dice en el versículo 13, podemos observar la admiración, ¿no?, de Pablo. Podemos leer entre las líneas del texto y ver cómo Pablo está anodadado por ver la dureza y la palabra que él usa, insensatos Gálatas, quiere decir una persona que no tiene inteligencia, es una persona que es moralmente tonta. La palabra insensato en el lenguaje original quiere decir alguien que no tiene sentido común. Dice, ¿tan insensatos sois? Les pregunta en el versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Es decir, vas a comenzar con el Espíritu y vas a ser completado por las obras de la carne. Vas a empezar por Jesús y vas a ser preservado por Moisés.
La pregunta es retórica, ¿no? Eso es una pregunta, es lo que en el debate, en el arte del debate se conoce como reductio ad absurdum. Es reducir el punto de tu oponente, la proposición, la propuesta de tu oponente a lo absurdo. Es lo que Pablo está haciendo. Vas a comenzar por el Espíritu y vas a terminar vas a ser terminado, vais a terminar ahora por la carne, es decir, vas a entrar por la fe y vas a ser sostenido por las obras. ¿Qué haces tú? Lo que Pablo está diciendo es que la obra de Cristo es completa. Es por eso que en otra parte de la Escritura nos habla acerca del hecho de que la obra que Él empieza será fiel a terminarla. Es por eso que el autor a los Hebreos nos exhorta en el capítulo 12 a mantener nuestra mirada puesta en el autor y el finiquitador de nuestra fe. La palabra en el griego archegos habla de un maestro quien inicia y completa la obra. Es lo que le llamamos, ¿no?, en nuestro idioma coloquial, un maestro de obras. Un maestro de obras, dice uno, ¿no? Es alguien que empieza, que planea, que termina, que completa todo el asunto. Ese es el lenguaje que usa el autor a los Hebreos, poniendo nuestra fe en el autor, poniendo nuestros ojos en aquel que lo hizo todo. Y es de ese hecho, es de la suficiencia de Cristo para pagar nuestros pecados, para sostenernos, es de que cobramos fuerzas. Nos arrepentimos porque existe alguien que pagó por nuestros pecados y ha pagado el precio, y entonces el pecado y el peso de Él y la penalidad de Él han sido removidas de nosotros, y es por esta razón entonces que podemos arrepentirnos. ¿De qué le sirve al criminal arrepentirse? El juez no le va a decir: ay, te sentís mal, te sientes mal, veo que estás muy arrepentido, te perdono todos tus crímenes. No, el juez no puede decir eso. Acabamos de ver, por ejemplo, en el juicio de Sean John, el actor estadounidense, el rapero que ha sido acusado de abuso sexual y de muchas cosas, y fue sentenciado esta semana. Y él pidió ante el juez, dijo que estaba arrepentido y que se sentía mal por lo que había hecho, y pidió que le dieran misericordia, que le pidió gracia al juez, le pidió clemencia. Pero el juez lo sentenció, porque el punto es que un buen juez no puede decir: veo que estás arrepentido, veo que te sientes mal, te voy a perdonar. No, el juez, si es bueno, no puede decir eso, tiene que cumplir la sentencia. La única razón por la cual vale la pena arrepentirse es porque alguien pagó el precio de nuestros pecados. Alguien tomó nuestro lugar delante del Tribunal Supremo de Dios y recibió la penalidad que merecemos. Habiendo vivido una vida perfecta, habiendo cumplido todos los requisitos de la ley, Cristo se presenta delante del Tribunal Supremo del Padre y ahí es condenado. Ahí es condenado en ese tribunal. Cristo es condenado, siendo imputado
es decir, cargado con nuestros pecados, Cristo ahí es condenado a muerte. Y en esa cruz, en el Calvario, Cristo sufre la ira de Dios en su cuerpo y muere la muerte que merecemos morir. De esta manera satisfaciendo la ira de Dios, siendo de esta manera resucitado de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo retener porque fue justo. Ahora Dios dice, creed y arrepentíos. Antes de dar el Espíritu, Cristo dijo, consumado es. La obra está completa. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, no vamos a terminar, no vamos a ser acompletados por la carne, por las obras de la carne. Hermanos, esto no quiere decir que en nuestras vidas no existen obras, ¿verdad? Es aquí donde existe la gran confusión. ¿Cuál es el lugar apropiado de las obras? Porque hay quienes, ¿verdad? Los antidiluvianos dicen, bueno, somos salvos por la gracia, podemos vivir como queramos. Y están los legalistas que dicen, no, somos salvos por la gracia, pero tenemos que hacer obras. Entonces, ¿quién tiene la razón? La respuesta existe en que tenemos que entender que en lo que concierne a la justificación, a la salvación, estoy usando esos dos términos como sinónimos, en lo que consiste a nuestra justificación, lo que consiste con nuestra justificación, el hombre es justificado en las bases de la fe en la obra de Cristo. En lo que consiste en nuestra vida y como el resultado de esa fe, las obras son el resultado. No son necesarias para la justificación, son necesarias por la justificación, ¿sí me explico? Que es muy diferente. Pablo lo explica en su carta a los Efesios. Dice, porque somos salvos, dice, por la gracia de Dios, por medio de la fe, para que ningún hombre se vanagloríe. Porque hechura de Él somos de Cristo, dice. Porque hechura de Él somos en Cristo Jesús. Hemos sido salvos para obras, dice Pablo, que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es por obras, pero para obras. Es porque hemos sido salvos, es porque Cristo pagó nuestro pecado y hemos depositado nuestra fe en Él que obramos. Esas obras tienen que ser basadas en lo que Cristo ha hecho. Es porque Cristo pagó por mis pecados para siempre. ¿Por cuántos pecados Cristo pagó? Todos. Todos. No solamente los que cometía antes de creer en Él. No es que Él pagó por los que cometí antes, pero ahora yo tengo que portarme bien para hacer la otra mitad. ¿Verdad? Como dijimos la última vez. Cristo no hace simplemente el 99.9% y nosotros hacemos el 1%. No, Cristo hace todo. De principio a fin, lo que Dios nos da es el regalo completo de la obra de Cristo para todo el que cree. Dice Pablo en el versículo 4, habéis
padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, dice Pablo. ¿Verdad? Es decir, habéis sufrido tanto por el Evangelio de Cristo para nada, porque lo vas a abandonar ahora, es lo que Pablo está diciendo. Es lo que les está diciendo a los Gálatas. Si es que en realidad fue en vano. Versículo 5, aquel pues dice que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? Es decir, lo que Pablo les está diciendo es, hey, ustedes han visto el poder del Evangelio manifestado y han visto vidas cambiadas, han visto sus vidas cambiar por medio de este Evangelio que ha llegado por medio de ustedes, por la predicación del Evangelio, ha llegado por medio de la fe. Y lo que Pablo les está diciendo es, ¿han acaso estas obras, estos milagros que han ocurrido porque ustedes obedecen la ley o porque han escuchado con fe? La palabra, es decir, la respuesta es obvia. Lo que Pablo está diciendo es porque han creído. Es por medio de la fe que estas cosas han sucedido. Ahora Pablo pasa a usar el ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y Pablo les apunta a ese episodio en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham, donde se nos habla acerca del hecho que Abraham le creyó a Dios, y porque Abraham le creyó a Dios su promesa, le fue contado como justicia. ¿Sí entienden lo que esto significa? Dice Pablo en el versículo 6 de Gálatas 3, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, dice, sabed que los que son de la fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el que creyó a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si vamos a Génesis 15, en el versículo 5 leemos que dice la Escritura, y lo llevó Dios afuera y le dijo, este es Dios hablando con Abraham, Génesis 15, versículo 5 dice, lo llevó Dios afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y Abraham dijo el Señor, así será tu descendencia. Es decir, lo que Dios hace es que lleva a Abraham a este lugar afuera de su tienda, y lo expone a la vastidad del universo, le apunta hacia las estrellas y le dice, cuéntalas, si es que puedes contarlas. Y le dice, así será tu descendencia. ¿Cuál es la implicación? Es decir, así de numerosa será tu descendencia. Y aquí Dios le está diciendo esto a Abraham, siendo que Abraham no tiene ningún descendiente todavía y está avanzado ya en años y no tiene un hijo, no tiene un heredero de su carne. En la carne Abraham no tiene un heredero.
Y aquí Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia será igual de numerosa como las estrellas. ¿Y qué es lo que el versículo 6 nos dice? Pongan su dedo en el versículo 6. Para aquellos que dicen que la salvación por medio de la gracia en Cristo es una invención de Pablo en el Nuevo Testamento, escuchen bien lo que dice aquí. Versículo 6, este es Abraham, el padre de Israel. Este es Abraham, el padre de los israelitas. Y esto es así como comienza el pacto entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Escuchen bien. Y Abraham creyó en el Señor Jehová, y él se lo reconoció por justicia. ¿Sí entienden lo que esto quiere decir? Lo que eso quiere decir es que Abraham puso su fe en la palabra de Dios, y porque él puso su fe en la palabra de Dios, Dios lo declaró justo. No por lo que hizo Abraham, pero por lo que él creyó de Dios. A Dios le agradó la fe de Abraham, porque la fe de Abraham estaba puesta en la palabra de Dios. Y alguien dirá, hermano, ¿y esto cómo se identifica en el Nuevo Testamento? Escuchen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Les digo en verdad, dice, que quien quiera que cree en aquel que el Padre ha enviado, no caerá bajo condenación, pero ha pasado de la muerte a la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyendo en Él se arrepiente, tendrá la vida eterna. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, en Romanos 4:3, Pablo dice, porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3, Romanos 4:9 dice, ¿es pues esta bendición solo para los judíos, a los de la circuncisión, o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia, dice Pablo. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué fue lo que produjo? Escuchen bien. Imagínense, y voy a terminar aquí, pero esto es importante. Imagínense la noche anterior, cuando Dios le dijo a Abraham, dame a Isaac en sacrificio. Isaac era el hijo de Abraham, el único que tenía de su carne, el hijo de la edad avanzada, de sus años viejos, el muchacho de la promesa, el hijo de la promesa, en aquel donde todas las promesas de Dios estaban puestas, el hijo amado. Imagínense esa noche el estrago de Abraham. ¿Qué orilla? ¿Qué lleva a Abraham en la mañana a llevarse a su hijo, a recoger la leña para el sacrificio? Y lleva a Abraham con la determinación de hacer esta obra. ¿Qué produce la obra de obediencia de Abraham? Es la fe.
La fe de Abraham produce la obra. Es porque es porque Abraham cree en Dios y aunque no entiende cómo, él no puede entender cómo es posible que Dios le pida a Isaac y le pida a Isaac en sacrificio. Abraham no lo entiende, pero sabe que Dios es capaz incluso de traer a Isaac de los muertos, de entre los muertos levantarle. Porque él cree en Dios. Y aunque no le es permitido a Abraham, todos conocemos la historia, no le es permitido a Abraham llevar a cabo la obra, Abraham en su corazón ya había decidido obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y esa es la misma razón por la cual el cristiano obedece. Porque le cree a Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es poderosa y es justa y es eficaz. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.